Muchas gracias. Nos vamos ahora con el jefe del Grupo 3 de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Barcelona. Otro golpe de la policía. Hablábamos del tema de la telecoca, de lo que fue la manipulación de seres humanos por parte de un delincuente colombiano capturado con otras 38 personas en Madrid. Ahora nos vamos a Barcelona para hablar de la captura de quien fuera el gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila. Otra operación muy importante con supuestos delitos bastante complicados para el señor Ardila. Esta es la W en Londres, Alexandra. Julio, tenemos noticias en el Sunday Times, y es que ha sacado de la lista a los multimillonarios en el Reino Unido, y lo que se puede concluir es que, aunque miles de personas pues se hayan visto afectadas económicamente por esta pandemia, muchas otras se han vuelto multimillonarios o han incrementado su fortuna en miles de millones. La persona más rica del Reino Unido es Sir Len Blavatnik, un ucraniano cuya empresa es propietaria de la mayor parte de Warner Music, filántropo además. Su riqueza aumentó en 7.200 millones de libras para un total de 23.000 millones. Uno de los que hablamos también mucho aquí en la W es de Sir James Dyson. Pasó del primer puesto al cuarto y su fortuna es de 16.300 millones. El primer hombre de raza negra también entra a esta lista de los billionaires con una fortuna de 1.087 millones de libras. Y también le cuento que el colombiano y financiero Jaime Gilinski, quien reside aquí en Londres, bajó del puesto 54 al 58, aumentando su fortuna en 98 millones durante el último año, para un total de 2.754 millones de libras esterlinas. Alexandra, gracias. Nos vamos para Barcelona. Hay noticia a esta hora en Alemania. Carol, en Berlín. Julio, Alemania ha convocado al embajador de Bielorrusia en Berlín por el arresto del periodista Roman Protasevich. El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha pedido la liberación de Protasevich, arrestado por las autoridades bielorrusas luego de desviar el avión de Ryanair en el que viajaba por una supuesta amenaza de bomba. Para Berlín, lo ocurrido es un hecho muy grave que Bruselas no puede dejar sin consecuencias para Minsk. Nos vamos para Barcelona. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal han capturado con sede en Barcelona a Pablo Ardila. El señor Ardila ya estuvo respondiendo por delitos en Colombia y fue gobernador entre 2004 y 2007. Fija su residencia en Barcelona. La familia de su padre es un apellido muy conocido catalán, y muy gentilmente el inspector Molina nos atiende a esta hora. Señor inspector Molina, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Desde Barcelona, un placer estar con ustedes. Pues esto ha resultado increíble porque después de que tuvo los problemas que tuvo el señor Ardila en Colombia, pues uno imaginaría que iba a dar un giro en su vida por una vida un poco más discreta, pero lo que he leído del expediente muestra que, por el contrario, la vida de Ardila y de su esposa en Barcelona era imposible que pasara desapercibida. Fue ese tema, el de los lujos, el de los carros, el de los yates, el de la ropa, el de la noche, el del pachá. ¿Fue ese el campanazo que les alertó a ustedes sobre la conducta del señor Ardila? No fue así, fue totalmente lo contrario. Nuestra investigación se inicia a raíz de unas declaraciones de unos muchachos colombianos que habían sido engañados para venir a trabajar a la casa que tenían los señores Ardila en Barcelona, haciéndolos pasar como turistas, y después del plazo que legalmente establece España para permanecer sin tener visado, eran expulsados con la excusa de no haber superado un periodo de prueba y demás. Entonces se empezó a investigar al señor Pablo, a su señora y a otras personas por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Inspector, entonces le entiendo, es al revés, comienza porque realmente este delito al que usted hace referencia, que una persona tenga en su casa trabajando
a una persona indocumentada, pues es un delito, ni más faltaba, y que la traiga como turista y la ponga a trabajar, pues ahí hay un inminente abuso, una explotación laboral. Pero ese delito, se lo pregunto dentro de mi ignorancia de las leyes en su país, ese delito es mucho menor con el de abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la seguridad vial. Después de que descubren ustedes que el señor ilegalmente reclutaba gente de Colombia para trabajar ilegalmente en su casa, ¿qué fueron descubriendo y cómo lo fueron descubriendo? Nosotros empezamos a investigar, como les decía, por ese motivo, por el hecho de esas denuncias que tenemos, de esas declaraciones de unas presuntas víctimas, y lo que nos encontramos cuando empezamos a investigar, bueno, hay un juzgado que entiende del tema, y cuando al juzgado le solicitamos que nos facilite la Hacienda española, las cuentas bancarias de el señor Ardila y de su mujer, vemos que ahí pasa algo, vemos que ahí ocurre algo, porque los ingresos que tiene esa familia no se corresponden con el nivel de vida que llevan, evidentemente. Además teníamos, nos había facilitado, a raíz de un testigo que tenemos, nos habían facilitado fotografías del interior de una nave industrial y que también tenían y de su casa, donde observamos que tienen muchos vehículos de lujo, viven a un nivel fuera de lo normal, y claro, y todo eso no se corresponde con los ingresos que manifiestan legalmente tener en el país. Por eso empezamos a investigar también el tema económico, el tema del blanqueo de capitales y el tema del delito contra la hacienda pública, ya que no declaran todo aquello que ganan realmente. ¿De qué se supone que ellos viven allá? O sea, tengo entendido que la esposa tiene un centro de cirugía estética, pero él, ¿de qué vivía? ¿En qué trabajaba? El señor Ardila en verdad no trabajaba. El señor Ardila no tiene ningún oficio conocido aquí en España. Sí se encuentra dado de alta en una empresa, pero creemos que se encuentra dado de alta de una forma irregular. Pero las ganancias que manifiesta tener son irrisorias, son unas ganancias ridículas, no sé, le podría decir, no sé al cambio cómo será, pero manifestaba ganar alrededor de 25.000 euros anuales, cuando simplemente el domicilio en el que residían, que es de alquiler, creo recordar, no sé, más o menos que costaba unos 14.000 euros al mes. La vivienda en la que residían, unos 14.000 euros al mes. No alcanzaba ni para la gasolina de todos esos Ferraris y Lamborghinis y demás vehículos. No le alcanzaba, seguro. ¿Qué pasa con la esposa, que estoy viendo acá es una cirujana reconocida en estratos altos de la sociedad de Barcelona, con una clínica, además una mujer muy bonita? ¿Ella también está detenida? También está detenida, ella también está detenida y también se encuentra en prisión en esos momentos, igual que él. Y bueno, evidentemente la investigación se dirige contra ambos, no se dirige solamente contra el señor Ardila, se dirige contra ambos, ya que ambos son los contratantes de las personas a las que traen desde Colombia, y ambos son los que llevan ese nivel de vida. Sí que es cierto que ella es cirujana plástica, y que opera en distintas clínicas en Barcelona. No posee una clínica en sí en propiedad, ella alquila quirófanos para realizar sus operaciones, pero bueno, además de eso, ya estamos investigando también si tiene o no la titulación adecuada para operar en España, que lo estamos investigando todavía eso. Sí. Inspector, ¿y cómo se llevó a cabo la captura del señor Ardila en Barcelona? ¿Cómo fue la operación? Pues después de mucho tiempo investigando, le solicitamos a la autoridad judicial que llevaba el caso las entradas y registros, una entrada y registro en sus domicilios, en el domicilio y en la nave industrial que tenía. Y así lo hicimos. Con nuestra unidad especial, la que se encarga de hacer las entradas en los domicilios,
se procedió a la detención de todas las personas que se encontraban allí en aquel momento y se inició un registro para localizar más pruebas contra ellos. En su domicilio, fue en su domicilio la detención. Inspector Molina, también dentro de los delitos que se les imputan está el de abuso sexual y el delito contra el medio ambiente. El delito contra el medio ambiente entendemos porque en Colombia era muy conocido él por sus trofeos de caza totalmente extrafalarios, exuberantes. Esos mismos trofeos los tenía en su casa. Ese es el delito contra el medio ambiente. ¿Y el del abuso sexual cuál es? El abuso sexual viene por una declaración de una de las testigos que cuando la tenía trabajando en su domicilio, pues se propasó sexualmente con ella en alguna ocasión. De ahí viene lo del abuso sexual. Y lo del delito contra el medio ambiente es exactamente eso que usted mencionaba, ¿no? En la cantidad de trofeos de caza que tiene, que nos acompañó durante el registro, nos acompañó una unidad especial de la Guardia Civil, el cuerpo hermano de las policías que hay en España, que tienen una unidad especializada, el SEPRONA, sobre medio ambiente, animales y demás, y están comprobando que todos esos animales hayan entrado de forma legal en España, porque no creemos que sea así. ¿Qué viene ahora para ellos? ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? ¿Cuál es el procedimiento a corto y a mediano plazo para ellos? Eso ya es algo judicial, ya eso se escapa un poco de las manos de la policía. Eso ya depende del fiscal que entiende del tema, que está trabajando intensamente en ello, y del juez que entienda de la investigación finalmente, ¿no? Nosotros, policialmente hemos hecho nuestro trabajo. Creemos que hemos demostrado todos los delitos que se le imputan y ahora ya estamos en manos de lo que el juez decida. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Aunque el dueño de la casa pues no tiene la culpa de la conducta de a quien le arrienda la casa, usted entenderá que media Colombia es del Barça. Es cierto que es, sin que me diga el nombre, es cierto que la casa es de un jugador del Barça. No tengo constancia de ello, le soy sincero, le digo la verdad, no tengo constancia de ello. Lo que sí creemos que en ese domicilio, en el mismo domicilio en el que vive el señor Ardila, es el domicilio en el que vivió Ronaldinho cuando jugaba aquí en el Barça. Sí, pero no tenemos constancia que el titular, que el dueño, porque el dueño es una empresa y no sabemos si detrás de esa empresa han jugado del Barça o no, pero el dueño es una empresa. Inspector, el apellido de la abuela de él es un apellido bastante conocido, tengo entendido que en el mundo del diseño, de la decoración, no tengo claro, pero es una familia conocida. ¿Él tiene relación con alguna familia catalana? ¿Tiene algún arraigo con ese apellido? No sé ni cuál es el apellido, imagínense. No tengo ni idea si tiene arraigo con alguien aquí referente a eso, no lo sé, lo ignoro. Una última pregunta, inspector. En el peor de los escenarios, ¿cuál puede ser la pena si así lo determina un juez? A ver, si todos los delitos quedan demostrados, un juez, evidentemente el juez es el que tiene que determinar que están probados todos esos delitos, se le sumaría unas penas bastante altas. El delito de trata de seres humanos contempla penas de hasta 8 años de prisión por cada una de las personas objeto del delito. Y yo tengo, 3 víctimas de ese delito. Puede usted echar las cuentas. Si a eso le sumamos el resto de delitos, pues se le puede sumar una buena cantidad de años en prisión. Pero bueno, como le digo, eso depende de lo que la autoridad judicial determine al final. Oye, inspector Molina, tengo una curiosidad. Usted disculpe. Si, como usted dice, ganaba poco y gastaba mucho, ¿de dónde salía el dinero? Bueno, pues nosotros creemos que nosotros cuando empezamos a investigar y vemos que hay esos movimientos económicos tan enrevesados, empresas en Panamá, empresas en Suiza, en Andorra, en determinados sitios que todos consideramos como paraísos fiscales, nosotros pedimos la colaboración de un grupo especializado en delitos económicos de nuestro propio cuerpo, ¿no? De la UDEF, de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, y son los compañeros de la UDEF los que nos auxilian en la investigación relativa a todo el tema económico. Nosotros pensamos que todo ese dinero viene, hemos consultado fuentes abiertas
y sabemos que ese señor estuvo en prisión 3 años allí en Colombia por corrupción, y pensamos que todo ese dinero viene precisamente de ahí, de esos años en los que fue gobernador de Cundinamarca y en los que se le acusó de corrupción. Sí, en el informe se habla de que él despachaba en el Paseo de Gracia, vecino al Hotel Mandarín. ¿Eso es cierto? No hay ningún informe policial donde se hable de eso, se lo aseguro, porque los informes policiales los he hecho yo y no hay ningún informe policial que hable de eso. Sí, lo veo más como un informe periodístico, que era un frecuente visitante al Sutton. Ferrari y Bentley sí tenía. Un Bentley tiene, porque lo vi yo en su domicilio. Un Ferrari también tenía en la nave, y también otros muchos vehículos. Tenía ella, su mujer se movía con un BMW X6. Tiene algún vehículo antiguo, un Morgan, y algunos otros vehículos más. En la nave tenía algún vehículo más, el Ferrari, el Morgan, un Mercedes, y en el domicilio tenía un Bentley y el BMW X6. Bueno, imagínese. Inspector, también se habla, y no sé si es usted en su informe, de una cantidad de propiedades de tierra, de muchas fanegadas de tierra. ¿Eso es tierra en Colombia o en España? A ver, nosotros sí tenemos en localizado un solar en la misma localidad donde residía él, en Castelldefels, comprado con dinero que viene de una cuenta panameña, de una empresa panameña, que se transfiere a otra empresa, también propiedad de ellos, que se ha valorado cerca de 2 millones de euros aquí en Castelldefels, pero no sabemos nada de que tenga propiedades en Colombia. Eso lo ignoramos por ahora. Para esta operación, inspector, ¿cruzaron ustedes información con Colombia? No. Yo la única relación que he tenido con los compañeros de la policía colombiana ha sido el viernes pasado, ya después de haber realizado toda la operación, semanas después, que se puso en contacto conmigo un compañero de la policía colombiana, de Interpol Colombia, y se puso a nuestra disposición. Evidentemente sí contactaremos con ellos, sobre todo los compañeros que llevan el tema de los delitos económicos, porque nos interesa bastante, pero durante la investigación no hemos contactado con la policía colombiana en ningún momento. Inspector Molina, muchas gracias por atendernos y estaremos atentos al resultado de esta investigación. Ha sido usted muy amable. Nada, un placer. Un saludo a usted y a sus oyentes. Ya